El tema de hoy es la importancia de leer la palabra de Dios. Y quiero empezar con esto. En una ocasión, en una congregación, el predicador de ahí o el pastor de ahí nos pide que pasemos a leer un versículo y a la misma vez también, ¿verdad? Pues darle un poco un corto pensamiento o explicar el versículo que estábamos leyendo. Entonces, cuando me toca pasar a mí, paso y leo el versículo de la Biblia, Isaías 45:20. Leí el versículo, pues le di una corta explicación, ¿verdad? Yo creo que no tardé ni 6 minutos. Y total que voy, termino de dar el versículo, doy la explicación, corta explicación, voy y me siento. Total que ya fui y me senté y se termina el sermón o se termina el, el mensaje o el servicio, como le llamen ustedes. Y pues ya cada quien agarra y se va para su casa, ¿no? Pero entonces yo al salir de la congregación me para una señora. Y la señora empieza a regañarme que por qué había dicho lo que yo dije, ¿verdad? ¿Por qué había dicho yo lo que yo dije? O sea, yo en ese momento me quedé callado porque la verdad nunca entendí de qué me hablaba, ¿verdad? Y por mucho tiempo yo traje esa situación en mi cabeza preguntándome por qué se había molestado la señora. Y un día, pues me la encuentro. Voy y le saludo y la señora pues me saluda, ¿verdad? Pero yo la vi que me saludó, pero así como un poco así media, como chiviada la señora. Y luego me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, te quiero pedir 1000 disculpas, dice. Ah, sí, le digo, ¿y eso por qué? Dijo, mira, es que ese día que tú estabas hablando, bueno, yo llegué cuando tú estabas, me imagino que estabas como explicando el versículo que acabas tú de leer. Dijo, yo llegué cuando tú lo estabas como explicando, dijo. Y la verdad, yo cuando tú dijiste eso, pues yo pensé que tú estabas explicándolo con tus propias palabras, ¿verdad? Y fue lo que me molestó, de que hubieras dicho cosas que no deberías de decir. Dice, pero ¿qué crees que me pasó? Dice, yo empecé a leer la Biblia, libro por libro, dice, y ahí me di cuenta. Dice, cuando llegué al libro de Isaías, ahí encontré el versículo que tú, o sea, las mismas palabras que tú dijiste son las mismas palabras que yo encontré en un versículo que están en la Biblia en el libro de Isaías. Y me acordé, dijo, mira, pues lo que él estaba diciendo aquí está en la Biblia, ¿verdad? La señora estaba reclamándome algo que estaba en la Biblia, o sea, no estaba yo hablando algo de mis propias palabras, estaba en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, es lo que pasa de que muchas veces la gente se deja llevar por la mala información. Tristemente, muchos nos dejamos llevar por la mala información. Y la mala información te hace ver enemigos donde no los hay. Tristemente esto es lo que pasa. Esta mujer estaba enojada conmigo. Si ella no va y si no lee la Biblia, pues no se da cuenta y todo el tiempo la hubiera tenido de enemiga. Todo el tiempo la hubiera tenido de enemiga. ¿Por qué? Porque ella no escudriñaba la palabra de Dios. No leía la palabra de Dios. Y cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, ahí está el grave, pero gravísimo problema, porque te dejas llevar por la mala información y la mala información te hace ver enemigos donde no los hay. Hay un grupo de personas que a veces dicen, es que los malos son aquellos, y es que los malos son aquellos, y es que los malos son aquellos, pero porque tú te crees eso, que los malos son aquellos, porque tú tienes una mala información. Pero yo te invito, Dios te invita a que leas la Biblia, que leas la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39, la versión latinoamericana, dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente así es, dice.
Y justamente así es. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender algo si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a comprender algo si no leemos la palabra de Dios? La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9, dice la Biblia que el Señor Jehová, el creador de los cielos y la tierra y el creador de ti y de mí, el Señor Dios Todopoderoso, Él dice en la Biblia que Dios le habló a Moisés. Bueno, Moisés se murió y Dios le habló a Josué. Le dijo, ¿sabes qué, Josué? Tú te vas a quedar en el lugar de mi siervo Moisés, porque mi siervo Moisés ya murió y no hay quien se haga cargo de este pueblo, entonces te lo voy a dejar a ti. Dios le dio una responsabilidad a Josué. Y dice la Biblia que Josué, pero Dios le dijo a Josué una cosa. Le dijo en el capítulo 1, versículo 8, le dice, releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. Pero le dijo, releerás constantemente este libro de la ley. O sea que lo vas a leer, Josué. Lo vas a leer una y otra vez. Y allí te lo vas a meditar día y noche. Dice, para que actúes en todo lo que según ahí está escrito. Porque cuando tú hagas esto, Josué, todo lo que tú hagas tendrás éxito en lo que vas a hacer. Versículo 9 dice, y esta es mi orden, sé valiente, ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo. Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Fíjese lo que le dijo Dios a Josué. Le dijo, ¿sabes qué, Josué? Tú vas a hacerte cargo de este pueblo y vas a meditar en mi palabra día y noche, porque todo lo que tú leas y medites y lo guardes, esto te va a llevar a la victoria. La palabra de Dios no nada más es para ciertas personas. La palabra de Dios no necesita intérpretes. La palabra de Dios se interpreta sola. No necesita intérpretes. Lo que necesita la palabra de Dios, que tú y yo la leamos. Dios le dijo a Josué, releerás. ¿Qué quiere decir releerás? Vas a leer y vas a volver a leer y vas a leer constantemente este libro de la ley. Lo vas a meditar día y noche para que actúes o para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y de este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás un éxito. Dios siempre ha querido que el ser humano tenga éxito en todo, pero basado en la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta quién nos está mintiendo y quién nos está diciendo la verdad? Cuando una persona tiene una mala información, pero la persona no lee la Biblia, tiene enemigos por todos lados. Ve enemigos por todos lados, porque fue la mala información que le dieron. Pero yo te invito para que tú leas, escudriñes la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo dice la Biblia Reina Valera 1960, bienaventurado el que lee. Pero fíjese lo que dice la Biblia, la versión latinoamericana. La versión latinoamericana me gusta lo que dice, feliz el que lea en público estas palabras proféticas. Y felices quienes las escuchan y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Pero dice en Apocalipsis 1:3, dice la Reina Valera, bienaventurado. Y la versión latinoamericana dice feliz. Y San Juan 8:32 dice, entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad está hablando el Señor Jesucristo aquí? La verdad está hablando. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Habrá muchas versiones, pero al final dicen lo mismo. Evangelios solamente hay uno. ¿Qué quiere decir testamento? La Biblia dice que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todos sabemos que un testamento es donde te dejan un poder, ¿verdad? La persona que fallece deja un poder o deja un escrito cómo se van a repartir los bienes, a quién le toca a cada quien, a este le toca tanto, a este le toca tanto, o a este no le toca nada y a este sí.
Es lo mismo, la palabra de Dios nos dejó un testamento para saber lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús, el Dios que nos creó a ti y a mí, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, nos dejó ese mapa para que tú y yo caminemos por ahí. Y todo lo que nosotros hagamos nos salga bien. Pero ¿por qué todo nos sale mal? ¿Por qué todo está en contra? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios aparte. Creemos en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Ese es el problema. La palabra de Dios fue creada para toda la humanidad. Yo le digo a usted en esta mañana, tarde y noche, si nosotros como seres humanos, todos nos pusiéramos a leer la palabra de Dios, todos a una sola cosa, leer la palabra de Dios, adorar al Dios de la palabra, al único Dios que está escrito en la palabra, nos pusiéramos a adorarlo y nos pusiéramos a buscarlo y nos pusiéramos a cuentas con Él, yo le garantizo que este mundo cambiaría. No estaríamos reclamándole a Dios que por qué tanta destrucción, que por qué tanto esto, que por qué tanto el otro, y no estuviéramos confundidos con tantas religiones. Pero como todos estamos buscando cada quien lo nuestro, no todos estamos buscando lo que es de Dios, no todos estamos buscando lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Si estuviéramos buscando todos a una lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, yo les garantizo a toda la humanidad y a todo el mundo que nosotros ya hubiéramos visto algo de parte de Dios en este mundo. Se hubiera acabado toda la maldad, se hubiera acabado todo lo que nos duele, todo lo que nos aflige, todo dolor, toda enfermedad, todo eso se hubiera ido ya de nuestras vidas. Si hubiéramos buscado todo el mundo a una sola voz, al Dios de la palabra. Y si obedeciéramos a la única palabra que dejó Dios, que es la Biblia. No hay otro libro, no hay otro evangelio. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta el 18, ahí le está hablando Pablo, el apóstol Pablo era un siervo de Dios, y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, les dice que no hay otro evangelio. Dice, no hay otro evangelio. Dice, es un solo evangelio. Dice, nada más que hay personas que lo están distorsionando para confundir. ¿Sí? Y dice Pablo, cuando yo perseguía a la iglesia pensando que le estaba haciendo un bien a Dios, dice Pablo, pues después Dios trató conmigo, me di cuenta que no era así como yo creía, porque Pablo era una persona que tenía mucho estudio supuestamente en la palabra. Era un hombre que se sabía el griego y el hebreo al revés y al derecho, pero el hombre tenía el conocimiento de la palabra, pero no tenía el corazón dispuesto para creer lo que estaba leyendo. Tenía conocimiento, tenía sabiduría, pero no creía lo que Dios estaba hablando. Él creía en Dios, pero no le creía a Dios. Entonces, cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se dio cuenta que lo que él estaba haciendo estaba mal, porque él perseguía a la iglesia de Cristo la perseguía. Y cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que mucha gente tiene mucha sabiduría y sabe mucho de la Biblia, pero no le cree a Dios y no le ha permitido a Dios que Dios le enseñe. La Biblia no se lee comiendo palomitas. La Biblia no se lee estando viendo la televisión. La Biblia no se lee de una mala manera irreverente delante de la palabra. No es cualquier libro. Tenemos que tener reverencia ante la palabra, buscar un lugar y leer con respeto la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios mismo mire que hay respeto a su palabra y Dios pueda tratar con tu corazón. Dios te puede ayudar a entender lo que dice la palabra. La palabra de Dios no es de humana sabiduría. La palabra de Dios no es de humana sabiduría. La palabra de Dios es una palabra que viene del corazón de Dios, a través de su Santo Espíritu. Y las cosas del Espíritu, solamente el Espíritu de Dios te las puede enseñar y te las puede revelar. Pero para eso tenemos que tener respeto ante nuestro Dios y tener un corazón disponible para poder creerle a Dios. Porque nosotros podemos tener todos los libros del mundo, pero si nosotros no le creemos a Dios,
La palabra ahí está, la Biblia. La Biblia es el mapa de todas y de todos los seres humanos. No, la palabra no nunca te va a traer tristeza, nunca te va a traer lamento, sino que la palabra de Dios dice, conocerás la verdad. En San Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te va a libertar. Cuando tú conozcas la verdad y cuando tú te pongas a leer la palabra y entiendas la verdad, vas a dejar de tener enemigos donde no los hay. Vas a dejar de tener la mala información y vas a dejar de andar persiguiendo a personas que no te están haciendo ningún daño, que solo lo que están haciendo es decirte lo que dice Dios para que el día de mañana no te pierdas y cuando abras tus ojos despiertes en un lugar de tormento. La palabra de Dios es el instrumento, es el mapa, es la guía de todo ser humano. No hay otro libro, no hay otro evangelio, es un solo evangelio, un solo testamento que Dios nos dejó para saber qué es lo que Él nos dejó, qué es lo que nos pertenece. Ahora, yo le recomiendo a la gente que nunca ha leído la palabra de Dios, yo les recomiendo que lean los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Que los lean y lo vuelvan a leer. Y luego de ahí, pues ya lean los demás libros. Una persona que más o menos lee, y le recomiendo que nomás se enfoque en leer el Nuevo Testamento. Ya cuando ya entienda un poquito, ya va a poder entender el Antiguo Testamento. Porque mucha gente se le hace difícil. Entonces yo les digo, lea nomás el Nuevo Testamento. Ahí leyendo usted el Nuevo Testamento, después va a poder entender el Antiguo, pero sí le digo una cosa, leyendo el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de toda la verdad y de todo lo que Dios dice ahí y usted mismo va a decir, ah, caray, no era como me lo habían platicado, no era como yo lo había escuchado. No era como me lo habían dicho. Claro, te dieron una mala información, pero Dios tiene una buena información. Dios quiere que te informes, Dios quiere que le busques, Dios quiere que tú le hagas, que tú leas. ¿Para qué? Para que eso te sea de bendición para tu vida. Y que el día de mañana tú puedas tener, el día de mañana cuando Dios te llame a cuentas, tú puedas estar cara a cara con Dios como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse. Otra cosa que quiero decir antes de terminar con esto. Tengamos mucho cuidado, todas esas personas que agarramos la palabra de Dios para dar una mala información. Tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros agarramos la palabra de Dios para dar una mala información, para atacar a otros, tenga cuidado porque si estamos dando una mala información y estamos haciendo que la gente se levante contra otros, déjeme decirle que el día de mañana usted le va a dar cuentas a Dios por eso. Toda persona que se para a predicar y no es Dios en su vida y predica como quiere y habla lo que quiere, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque de eso usted le va a dar cuentas a Dios. Y cada alma que se pierda por causa de que usted sabe la verdad y está tergiversándola por X o Y motivo y está dándole una mala información a la gente o acomodándose las cosas a su manera, tenga cuidado. Porque todas esas almas que se pierdan, a ustedes se las van a reclamar. A ustedes se las van a reclamar. Tenga mucho cuidado. Tenga cuidado con lo que hace. Yo también tengo que tener cuidado con lo que hago. Ay de mí, si yo anunciara otro evangelio que no sea este. Y ay de mí, si yo hablara cosas que no son ciertas y que engañara a la gente. Ay de mí. Espero que esto haya sido una reflexión para su vida. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.